Sean bienvenidos a un 13º capítulo del Grupo Podcast del Antiedipo. En esta ocasión continuamos leyendo el capítulo 2, Psicoanálisis y Familiarismo, la Sagrada Familia, en particular el parágrafo 8, Neurosis y Psicosis. A continuación, la lectura de la tabla de materias a trabajar en el presente capítulo. La realidad, la razón inversa, Edipo indecidible, la resonancia, lo que quiere decir factor actual, quinto paralogismo del psicoanálisis, el después, actualidad de la producción deseante. En 1924, Freud proponía un criterio de distinción simple entre neurosis y psicosis. En la neurosis, el yo obedece a las exigencias de la realidad sin perjuicio de reprimir las pulsiones del ello, mientras que en la psicosis se encuentra bajo el dominio del ello, sin perjuicio de romper con la realidad. Las ideas de Freud a menudo tardaban un cierto tiempo en llegar a Francia. Sin embargo, esta no. En el mismo año, Capgras y Carret presentaron un caso de esquizofrenia con ilusiones de socias. En él, la enferma manifestaba un marcado odio hacia la madre y un deseo incestuoso hacia el padre, pero en condiciones de pérdida de realidad en las que los padres eran vividos como falsos padres, socias. De ello sacaban la ilustración de la relación inversa. En la neurosis, la función objetal de la realidad es conservada, pero con la condición de que el complejo causal sea reprimido. En la psicosis, el complejo invade la conciencia y se convierte en su objeto, al precio de una represión que ahora se realiza sobre la realidad misma o la función de lo real. Sin duda, Freud insistía en el carácter esquemático de la distinción, pues la ruptura también se encuentra en la neurosis con el retorno de lo reprimido, la amnesia histérica, la anulación obsesiva. Y en la psicosis aparece una renovación de la realidad con la reconstrucción delirante. Pero Freud nunca renunció a esta simple distinción. Nota 51, los dos artículos de 1924 son Neurosis y Psicosis y la pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis. Confer también Capgras y Carret. El artículo de Freud sobre el fetichismo no vuelve a plantear la distinción, aunque a veces así se diga, pero la confirma. De este modo puedo mantener mi suposición. Parece importante, por otra parte, que por una vía original recobre una idea cara a la psiquiatría tradicional, la idea de que la locura está fundamentalmente vinculada a una pérdida de la realidad, convergencia con la elaboración psiquiátrica de las nociones de disociación de autismo. Quizá por ello la exposición freudiana conoció una refusión tan rápida. Lo de socias, alguna vez lo leí yo, es del doble. Es como un fenómeno de doble, como si, no sé, el simulacro mío, no sé, el doble mío, el socias. Vale. Que eso creo que es de un cuento no, ¿de quién era? De Molière. Alguna vez lo leí en un seminario de Lacan que decía como el fenómeno de socias es como del doble. Yo independientemente de todo lo que va diciendo, como si eso está represente
sobre todo esas que dan más bola tipo, a las materias proyectivas, esas cosas de test proyectivos, como que aparece todo el tiempo esto de psicosis es pérdida de la realidad, ¿no? Como hay una conexión natural, que, como normal, que la neurosis hace con la realidad, y eso es lo sano. Todo lo que vaya en contra de eso se desvía. Concepto súper clásico. Para mí la pregunta más básica y por peso obvio es qué es la realidad, que se entiende, que se concibe por realidad. Y después la segunda es cómo se concibe a partir de esa definición. Y en función de qué, por ahí la tercera. Creo que Freud nos dice que uno está enfermo psíquicamente cuando no puede trabajar de alguna manera, cuando no puede rendir en ese sentido. Entonces, en torno a qué moral y a qué estructura uno plasma que no se puede acomodar a la realidad, qué sistema de valores. Claro, o sea, en ese sentido la realidad freudiana sería siempre una realidad moral, porque claro, lo que tú decías es verdad, él tenía esos dos criterios, creo que era como el buen trabajo, el buen amor, como el que no trabaja y el que no ama, no sé, no funciona prácticamente, no funciona. Y otra cosa que me recordé yo de algún libro de Freud, creo que en este mismo libro, y no sé si lo citan acá, así, en esos dos artículos, neurosis y psicosis, y la pérdida de la realidad en la neurosis y psicosis, que son del 24, y son cortísimos, deben tener 6 páginas cada uno, 5 páginas. Pero ahí el tipo usa una palabra que distingue dos tipos de realidad, que en alemán está esa distinción entre Realität, que es como la realidad concreta de los fenómenos naturales, no sé si será eso, y Wirklichkeit, que es como la realidad intersubjetiva humana. Y ahí sacan unas conclusiones los post-freudianos, como de respecto a que hay una realidad primaria y una realidad como humana, como que hay como una cosa ahí, pero finalmente yo siento eso, o sea, como que lo que tú dijiste, me imagino eso, o sea, como que habría una realidad real y una realidad moral. Y siento que la pérdida de realidad de la psicosis freudiana es la realidad moral de no poder trabajar, de confundir las palabras y las cosas, de no poder hablar como, bueno, no sé si es que no pueden, yo creo que pueden hablar todas las personas, a menos que, no sé, seáis criado por lobos y, no sé, y tengáis aullido, pero no sé, aún así habláis de cierta manera, no sé. Pero claro, o sea, siento que eso también es como la crítica aquí, que es como esa realidad moral de la psiquiatría es la misma realidad moral de Freud que le imputa como a la psicosis. Como esas cosas clásicas de la psiquiatría, los inmorales. O sea, como, no sé si se acuerdan de eso, que la psiquiatría calificaba de inmorales a los locos. No sé, la cura moral de Pinel, donde la idea era remoralizar a los locos. Yo tengo una duda en el medio del párrafo, no termino de entenderlo. Dice, de ello sacaba la ilustración de la relación inversa. En la neurosis la función objetal de la realidad es conservada, pero con la condición de que el complejo causal sea reprimido. En la psicosis, el complejo invade la conciencia y se convierte en su objeto, al precio de una represión que ahora se baliza sobre la realidad misma o la función de lo real. Es loco ese párrafo. O sea, yo lo que me imagino es como, dice, en la neurosis la función objetal de la realidad es conservada. Claro, se conserva la realidad en teoría, que es lo que venía diciendo antes, pero con la condición de que el complejo causal sea reprimido, que son como las pulsiones del ello. O sea, hay realidad conservada si yo reprimo las pulsiones del ello. Y después de la psicosis, el complejo que debe ser el ello y las pulsiones invaden la conciencia y se convierten en sujeto al precio de reprimir no la pulsión, sino la realidad. O sea, como mi deseo prima sobre la realidad en un caso, en el segundo caso la realidad prima sobre mi deseo. Y si la realidad prima sobre mi deseo, conservo los objetos afuera como externos a mí. En cambio, si mi deseo o la pulsión avanza sobre la realidad, no sé, alucino, la transformo, veo duendecillos, no sé. Ahora bien,
Lo que nos interesa es el papel preciso del complejo de Edipo en esta convergencia. Pues si es cierto que los temas familiares a menudo irrumpen en la conciencia psicótica, no nos sorprenderá tanto, según una observación de Lacan, que Edipo haya sido descubierto en la neurosis, donde se consideraba que estaba latente, antes que en la psicosis, donde por el contrario estaría patente. La nota es de Lacan, La familia. Pero no es en la psicosis donde el complejo familiar aparecería precisamente como estímulo de cualquier valor, simple inductor que no posee el papel de organizador, y las catexis intensivas de realidad atacarían cualquier otra cosa, el campo social, histórico y cultural. Al mismo tiempo, Edipo invade la conciencia y se disuelve en sí mismo, mostrando su incapacidad para ser un organizador. Desde ese momento basta que la psicosis se mida con esta medida trucada, que la pongamos bajo este falso criterio, Edipo, para que se obtenga el efecto de pérdida de realidad. No es una operación abstracta, se impone al psicótico una organización edípica, aunque para asignar en él, dentro de él, la carencia. Es un fenómeno en plena carne, en plena alma. Ante ello, reacciona con el autismo y la pérdida de realidad. ¿Es posible que la pérdida de realidad no sea el efecto del proceso esquizofrénico, sino el efecto de su edipización forzada, es decir, de su interrupción? ¿Hay que corregir lo que hace un momento decíamos y suponer que algunos toleran la edipización peor que otros? El esquizo no estaría enfermo de Edipo, de un Edipo que surgiría tanto más en su conciencia alucinada, cuanto más faltase la organización simbólica de su inconsciente. Por el contrario, estaría enfermo de la edipización que se le ha hecho sufrir, la más sombría organización, y que ya no puede soportar, en marcha para un lejano viaje, como si se le condujese continuamente a Becón, el que desvía los continentes y las culturas. No sufre por un yo dividido, un Edipo reventado, sino al contrario, porque se le devuelve a todo lo que él abandonó. Caída de intensidad hasta el cuerpo sin órganos igual cero, autismo. El psicótico no posee otro medio para reaccionar ante la barrera de todas las catexis de realidad, barrera que le impone el sistema edípico represión general represión. Como dice Laing, se les interrumpe el viaje. Perdieron la realidad, pero ¿cuándo la perdieron? ¿En el viaje o en la interrupción del viaje? Qué párrafo. Terrible. Qué hermoso párrafo, me encantó. Sobre todo el problema del viaje. Pero saben que como que parte con eso de la convergencia y al principio no entendía, pero ahí busqué, estaba en el final del párrafo anterior, o sea, como que la elaboración psiquiátrica hace converger la disociación de la realidad y el autismo en la psicosis. O sea, como que ese es el problema, cómo llegan a juntarse esas dos cosas. Como que un psicótico tenga disociación de la realidad y sea autista a la vez. Y aquí tienen su tesis que es loquísima. Como que invierte la fórmula psicoanalítica, que para el psicoanálisis es como, porque Edipo no está, es porque hay disociación y autismo. Y para este tipo al revés, porque Edipo está, hay disociación y autismo. O sea, como, eso me parece como el vuelco alocado. O sea, no es el proceso esquizofrénico el que hace al psicótico autista, sino que es su reacción por la edipización forzada. Eso lo venían diciendo de antes, creo, con el esquizofrénico de entidad, el producido en el hospital, pero no lo habían formalizado así tan duro. Sí, es como parten de esta concepción realista, ¿no? De como, bueno, está el objeto ahí, está el mundo, y uno o coincide con el mundo o delira, esto, ¿no? Como donde el psicótico se inventa sus duendes. Y acá lo que me parece que están todo el tiempo poniendo al revés, ¿no? Como esto que decías. Como lo real es ese proceso de producción, ese delirio,
que es la identidad del hombre en la naturaleza, produciéndose a sí mismo, bla, bla, bla. Y más bien como cuando empezás a encontrar ese orden de causas y efectos, como cuando empieza a aparecer, o sea, la lógica formal es más bien el encubrimiento de todo eso. Es como, es como un mundo de fantasía que viene a darse a sí mismo como si fuese la verdad, ¿no? Como, bueno, el mundo es coherente. O sea, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. O sea, o no puede ser contradictoria, no puede ser, no sé, tiene que haber una secuencia. Digo, como lo que piensa todo el mundo, básicamente. Y tira eso de que es un ejercicio en plena carne, en plena alma. Ahí también como bien, no sé si materialista o qué, pero como esto, no es una operación abstracta, no es un problema de lógica, posición del significante, sino que hay o sea, hay un trabajo en la carne, ¿no? Claro. Lo interesante me parece también es este párrafo, esta parte que dice, no es la psicosis donde el complejo familiar aparecería precisamente como estímulo de cualquier valor, simple inductor que no posee el papel de organizador, y las catexis intensivas de realidad atacarían cualquier otra cosa, el campo social, histórico y cultural, que es lo que venían diciendo antes, o sea, como la familia es simple inductor, las catexis van siempre hacia la realidad de ahí afuera. Y después tiran al mismo tiempo, Edipo invade la conciencia y se disuelve en sí mismo. O sea, como que invirtieron porque antes estaba eso de que el ello invadía la conciencia y se disipaba la realidad, porque uno prefería reprimir la realidad a la pulsión, que es lo que venían diciendo del párrafo anterior, y ahí dicen esto de Edipo invade la conciencia y se disuelve en sí mismo, mostrando su incapacidad para ser un organizador. Y para que aparezca el efecto de pérdida de realidad, lo que tiene que pasar es que el Edipo, la imagen trucada, como la imagen desplazada, aparezca como medida. O sea, como solamente hay pérdida de realidad si es que hablamos de la realidad edípica, quizás lo que dijo Andrés, como esto de que, ¿cuál es la realidad freudiana finalmente? ¿Cuál es la realidad que se está defendiendo? Como si fuera, bueno, es la realidad edípica, y por eso hay pérdida de realidad. Si es que la realidad no fuera la realidad edípica, tal vez no habría pérdida de realidad y habría, no sé, proceso nomás. Habría proceso sin moral, pero como está metido Edipo en todo esto, como organizador, entre comillas, que el organizador que primero sucumbe, entonces no es tan buen organizador, hay moral, o sea, hay criterio moral de pérdida de realidad. La verdad que este párrafo está buenísimo. Es muy claro y también bastante poético. Me gusta mucho esta pregunta también del medio. ¿Es posible que la pérdida de la realidad no sea el efecto del proceso esquizofrénico, sino el efecto de su edipización forzada? Es decir, que su interrupción vuelve a esto de los procesos que son específicos o interrumpidos, tienden a una finalidad como algo patológico, y es muy interesante pensar por qué a ese sujeto en su totalidad se lo juzga a partir de este sistema de valores, y cuando lo abandona se lo etiqueta. Y lo que viene planteando el libro, y no sé, ahora me resulta más obvio todavía, ¿por qué esa estructura? ¿Por qué es esa estructura la que abandona, sino la que en vez de ser esa estructura a la cual se le impone? O sea, cómo materialmente nosotros asumimos que es eso lo que, donde estaba o no pudo alcanzar, o desde donde se fue, o lo que no pudo ser. Es muy loco como el Edipo se volvió natural de alguna manera. Y entonces todo lo que se va de esa natural, de eso correcto, de repente tiene otra etiqueta. Creo que es lo que viene diciendo hace rato, ¿no? Nada, hay que sorprenderse, pero... Sí, y también para el problema este de la alienación y, digo, bueno, en la psiquiatría está súper presente, ¿no? Los alienados como perdieron la realidad, pero también eso como cuestiones políticas pesan un montón, como el alienado es el que no ve la realidad, no sé, una cosa así, como que está en un mundo como falsa conciencia. No digo que acá no estén diciendo eso, pero me parece que esto lo ponen en otro lado, ¿no? Como no, digo, se salen del realismo totalmente. No está el mundo ahí, o sí, pero es producido y hay puntos de ver cómo se produce. No sé, como eso, me parece en la política aparece un montón este problema. En ese sentido, Andrés, es muy interesante cómo lo plantea Pichon. El Chanta dice, llevamos toda la sociedad adentro. Tenemos la sociedad y expresamos, que no debe ser Pichon, ¿no? Pero entender como esa cuestión, que no hay alguien que no es o que está alienado, sino que es un pedazo más de los vínculos a los cuales fue sometido, y no es que hay cosas que sí son y otras que no son, etcétera, etcétera, sino que simplemente todas son. Con esa frase para mí lo sintetiza, llevamos la sociedad adentro.
Así pues, es posible otra formulación de una relación inversa. Habría como dos grupos, los psicóticos y los neuróticos, los que no soportan la edipización y los que la soportan e incluso se contentan con ella, evolucionando en ella. Aquellos sobre los que el sello edípico no prende y aquellos sobre los que prende. Creo que mis amigos arrancaron al principio de la nueva edad en grupo, con fuerzas de explosión práctica que les lanzaron a una desviación paternalista que yo creo viciosa. Un segundo grupo de aislados de los que formo parte, constituido sin duda por centros de clavículas, fue alejado de toda posibilidad de triunfo individual desde el momento en que asumieron arduos estudios en ciencia infusa. En lo que me concierne, mi rebelión frente al paternalismo del primer grupo me ha colocado desde el segundo año en una dificultad social cada vez más agobiante. ¿Crees que estos dos grupos son capaces de unión? No quiero nada de estos sinvergüenzas del paternalismo viril. No soy vindicativo. En cualquier caso, si he ganado, ya no habrá lucha entre el padre y el hijo. Hablo de las personas de Dios naturalmente y no de los prójimos que se toman por... Notas de Jack Bess, La Gran Pascua. Lo que se opone a través de los dos grupos es el registro del deseo sobre el cuerpo sin órganos increado y el registro familiar sobre el socius. La ciencia infusa en psicosis y las ciencias neuróticas experimentales. Es el círculo excéntrico esquizoide y el triángulo neurótico. Es, en general, las dos clases de uso de síntesis. Son las máquinas deseantes por una parte y la máquina edípico-narcisista por otra. Para comprender los detalles de esta lucha, hay que considerar que la familia corta no cesa de cortar en la producción deseante. Inscribiéndose en el registro del deseo, deslizando en él su presa, opera una vasta captación de las fuerzas productivas, desplaza y reorganiza a su manera el conjunto de cortes que caracterizaban a las máquinas del deseo. Todos estos cortes los hace recaer en el lugar de la universal castración que la condiciona a ella misma. Un culo de rata muerta, disertó, colgando del techo del cielo. Pero también las redistribuye según sus propias leyes y las exigencias de la producción social. La familia corta según su triángulo, distinguiendo lo que es de la familia y lo que no lo es. También corta adentro, siguiendo las líneas de diferenciación que forman las personas globales. Allí está tu papá, allí está mamá, allí estás tú y además tu hermana. Corta aquel flujo de leche, es el turno de tu hermano, haz caca aquí, corta allí el río de mierda. La primera función de la familia es de retención. Se trata de saber lo que va a rechazar de la producción deseante, lo que va a retener de ella, lo que va a empalmar en los caminos sin salida que conducen a su propio indiferenciado, cloaca, lo que va a llevar, por el contrario, a las vías de una diferenciación enjambrable y reproducible, pues la familia crea tanto sus vergüenzas como sus glorias, tanto la indiferenciación de su neurosis como la diferenciación de su ideal, que no se distingue más que en apariencia. Y durante este tiempo, ¿qué hace la producción deseante? Los elementos retenidos no entran en el nuevo uso de síntesis que les impone una transformación tan profunda sin hacer razonar todo el triángulo. Las máquinas deseantes están en la puerta y cuando entran, lo hacen vibrar todo. Además, lo que no entra quizá incluso hace vibrar más. Reintroducen o intentan reintroducir sus cortes aberrantes. El niño resiente la tarea a la que se le invita. ¿Pero qué meter en el triángulo? ¿Cómo seleccionar? La nariz del padre y la oreja de la madre. ¿Pertenecería eso al asunto? ¿Puede ser retenido? ¿Proporcionaría un buen corte edípico? ¿Y la bocina de la bicicleta? ¿Quién forma parte de la familia? Es propio del triángulo el vibrar, el resonar bajo la presión de lo que retiene como de lo que rechaza. La resonancia, allí incluso ahogada, pública, vergonzosa o gloriosa, es la segunda función de la familia. La familia es a la vez ano que retiene, voz que resuena y también boca que consume. Sus tres síntesis propias, puesto que se trata de empalmar el deseo con los objetos ya hechos de la producción social. Compre las magdalenas de Combray para tener resonancias.
Eso de Proust, lo último. Aquí está la densidad, los canallas volvieron. Parecería como que empieza ahí hablando de esta nueva edad, no sé esta nueva edad si es la modernidad o qué, pero estas personas, cuando tira esto de, hablo de las personas de Dios naturalmente y no de los prójimos que se toman por Dios, ¿no? Como parece ahí como un palito al humanismo. Y no sé bien esto de la ciencia infusa, que es, ¿no? Bueno, lo nombra este chabón, ese, pero bueno, parecería también un palo, o sea, si viene hablando de esta cosa, de este realismo, ¿no? Y tira acá las ciencias neuróticas experimentales, como parece un palo a la ciencia, ¿no? Aunque sea constructivista una parte de la ciencia, ¿no? A mí también me resuena el problema que tira después, que va a tirar, que hay dos clases, que estas dos formas, como el círculo excéntrico esquizoide y el triángulo neurótico, como que responden a los dos usos de síntesis. O sea, son las máquinas deseantes, por un lado, la esquizo, y la máquina edípico narcisista, por otra. Es el uso legítimo y ilegítimo. Y después tira eso de que, porque venía, no sé, ¿cuándo fue esto? En el parágrafo anterior, creo que fue el de la represión general, represión, de que la familia es como esa gente al que la represión general le cede como el papel de la represión. O sea, como que la represión general tiene su agente de transmisión de represión, que es la familia, la represión sexual, la represión del deseo. Y aquí tira eso de que la familia corta no cesa de cortar en la producción deseante, inscribiéndose en el registro del deseo, deslizando en él su presa, que es la imagen desplazada, opera una vasta captación de las fuerzas productivas, desplaza y reorganiza a su manera el conjunto de cortes que caracterizaban a las máquinas del deseo. O sea, porque el conjunto de cortes, ¿cuál era? Corte-flujo. O sea, corte-flujo, corte-flujo, corte-flujo en la serie biliar linearia. O sea, como una máquina se sucede a la otra, de repente aparece un cuerpo sin órgano entre medio, pero sigue la serie lineal. Como que la familia es como si toda esa serie de linealidad y bilinealidad en todas las direcciones fuera recortada en un punto, en el punto edípico, y tuviera por función como, ¿cómo se diría? O sea, hacer diques a los flujos, como que los flujos ya no fluyan, sino que se concentren y se congelen en el Edipo, sobre el que uno tiene que reaccionar o no, y queda ahí como... Y después tira eso de que esos cortes lo hacen recaer en el lugar universal de la castración que la condiciona a ella misma. Que eso es lo que dijo antes, creo que fue eso de introducen en el esquizo la carencia. La castración es la carencia, o sea, como que introducen en el esquizo que le falta algo. ¿Qué te falta? Precisamente lo que te estamos metiendo, que es Edipo. O sea, como que te meten en ese callejón sin salida. Y mete sus personas globales, que era el uso ilegítimo de la primera síntesis. Mete sus disyunciones o bien, que era el segundo uso. Y como que está como todo metido ahí en este baile, loco. Sí, evidentemente en este párrafo aplica mucho de lo que viene teorizando, conceptualizando. Usa mucho sus conceptos. A mí también se me hizo la imagen algo así como de que está la gilet y recae en la familia y se encierra en ella. Con una especie de triángulo que lo dice ahí, corta y retiene y resuena. Y me vino a la cabeza la cita del principio de Artaud que dice: el cuerpo bajo la piel es una fábrica recalentada y fuera el enfermo brilla, reluce con todos sus poros reventados. Ahí ve el cuerpo, familia, y la piel, la casa. Claro, y también la segunda cita que hace Arturo en el final del otro, que era como que triangula, la asamblea de organización que triangula, que hace del niño un ángulo, como un ángulo del triángulo, o sea, al principio la fábrica recalentada y después un ángulo. Eso es loco, no me había conectado hasta que dijiste eso. Como que claro, como si el libro se basase en esas dos citas de Artaud, por lo menos este parágrafo. Y otra cosa que me pareció interesante es esto de que la primera función de la familia es la retención. Saber lo que hay que rechazar y lo que hay que retener, porque tampoco se trata como de echar toda la producción deseante, porque hay que educarla, es como que hay que educar la producción deseante para que sea funcional, o sea, no es que voy a echar toda la producción deseante porque si no, ¿qué es lo que tengo? Pura gente autitizada, así como tirada alucinando, o no sé, como tirada sin hacer nada, o sea, necesito de cierta manera que haya cierta productividad, que el sujeto esté trabajando, que tenga sus producciones, porque si no me quedo sin nada, o sea, me quedo con, no sé, zombies. Eso me pareció interesante en esa primera función. Y lo último de esa primera función, que ahí leí recién, que dice que esa primera función, que es como la cloaca, que es como lo que vamos a retener, lo que vamos a aceptar, va a crear las dos vías, que es como en el plano del registro, como en la segunda síntesis, va a crear la vía de lo que es indiferenciado, como hacia dónde no hay que ir, y lo que lleva a una buena diferenciación enjambrada, o sea, como
hacia donde hay que ir y hacia donde no hay que ir, porque si vaya hacia donde no hay que ir, vaya a caer en lo indiferenciado, como en el terror, en la locura, y hacia donde hay que ir para reproducirte bien socialmente y ser, no sé, un community manager decente y ser un Instagramer, no sé. Hoy en día, para allá vamos en el mundo, quizás. En el último ya le entra a habilitar a la familia. Se entra a la bocina de la bicicleta, etcétera, etcétera. Después mete la segunda función, que es la resonancia. ¿Se les viene algo a la cabeza con eso? A mí se me hizo una imagen con eso, porque como este problema de la triangulación, no sé por qué se me vino la imagen como un triángulo musical. No sé si se llama así los triángulos. O sea, como un triángulo musical, o sea, como cuando le pegan al triángulo resuena algo. Esa imagen se me hizo con el triángulo, que es como loco. O sea, como que ya armado el triángulo, uno le pega al triángulo y resuena una música, no sé, lo que entra, lo que no. Y quizá eso de que, como que eso mismo de Artaud, o sea, como que debajo de la piel la fábrica recalentada, que es como lo que resuena cada vez que algo pega, algo choca. No sé si irá de la mano de la reproducción, ¿no? Como lo que resuena tiene como que se va reproduciendo, copiando, no sé. No sé si va por ese lado, ¿no? Como sostenerse, como esto, ir traspasando el Edipo, mantener la familia, o sea, mantener esa estructura triangular, como que no se desarme, ¿no? Pero dice bosque resuena, yo qué sé. Sí, para mí también tiene mucho que ver con eso. En un momento dice que se mete en el registro, no sé si era el párrafo anterior, como que resuena en todas las síntesis. Claro, eso mismo me imagino yo. Y por eso este problema de la selección, o sea, como, ¿qué meter en el triángulo? Porque si todo lo que vamos a meter en el triángulo va a resonar de una u otra manera, hay que ver qué es lo que vamos a meter. O sea, dice, la nariz del padre, la oreja de la madre, ¿pertenecería eso al asunto? ¿Puede ser retenido? ¿Proporcionaría un buen corte edípico? Claro, con el problema de la reproducción, o sea, como todo va a resonar, hay que ver qué es lo que va, no sé si será bien decir esto, pero bueno, como qué es lo que va a resonar menos. O sea, como meter siempre lo que menos resonancias va a tener. O sea, como meter siempre lo que acelere una reproducción monótona del asunto. O sea, como que el triángulo vibre lo menos posible porque finalmente va a vibrar. O sea, como que aunque metáis lo que metáis, el triángulo va a vibrar, y como meter lo que menos vibre. O sea, lo más edípico en ese sentido. Esa cosa que dicen al final de la familia es a la vez el ano que retiene, voz que resuena y también boca que consume. Producción, distribución, consumo. Desde sus tres síntesis propias, puesto que se trata de empalmar o de conectar el deseo con los objetos ya hechos de la producción social. O sea, como un objeto que esté bien recortado, bien delimitado, que haga que entre de tal forma que el triángulo no se desmorone cuando entre. Como que eso será una reproducción, ¿no? Quizá, no sé, me imagino algo así. Sí, y también no sé si parecería como que hay una polaridad entre retener y rechazar. Entonces, no sé si lo que vibra es como lo que va de un polo al otro, ¿no? Como que está moviéndose entre polos. No sé a qué se refiere ahora. No sé si es que se mantiene el triángulo, ¿no? Como bueno, poniendo las polaridades y vibrando, mantiene la estructura. Como las polaridades terminan funcionando en el triángulo, no la desarman. Pero de pronto no podemos mantenernos en la simple oposición de dos grupos, que permitiría definir la neurosis como un trastorno intraedípico y la psicosis como una huida extraedípica. Ni siquiera basta con constatar que los dos grupos son capaces de unión. Lo que se convierte en problema es más bien la posibilidad de discernirlos directamente. ¿Cómo distinguir la presión que la reproducción familiar ejerce sobre la producción deseante de la que la producción deseante ejerce sobre la reproducción familiar? El triángulo edípico vibra y tiembla, pero ¿es en función de la presa que está a punto de asegurarse en las máquinas del deseo? ¿O bien es en función de estas máquinas que eluden su huella y le obligan a soltar la presa? ¿Dónde está el límite de resonancia? Una novela familiar expresa un esfuerzo por salvar la genealogía edípica, pero también
un libre empuje de genealogía no edípica. Los fantasmas nunca son formas impuestas, son fenómenos de límite o de orilla preparados para verterse por un lado o por el otro. En una palabra, Edipo es estrictamente indecidible. Podemos encontrarlo tanto mejor en todo lugar donde es indecidible. Es precisamente en este sentido que se dice que no sirve estrictamente para nada. Volvamos a la bella historia de Nerval. Quiere que Aurelia, la mujer amada, sea la misma que Adriana, la niña de su infancia. Las percibe como idénticas. Y Aurelia y Adriana, ambas en una, es la madre. ¿Se dirá que la identificación como identidad de percepción es aquí signo de psicosis? Nos volvemos a encontrar entonces con el criterio de realidad. El complejo no invade la conciencia psicótica más que al precio de una ruptura con lo real, mientras que en la neurosis, la identidad permanece en las representaciones inconscientes y no compromete la percepción. Pero, ¿qué hemos ganado inscribiéndolo todo en Edipo, incluso la psicosis? Un paso más y Aurelia, Adriana y la madre es la Virgen. Nerval busca el límite de vibración del triángulo. Usted busca un drama, dice Aurelia. No se inscribe todo en Edipo sin que todo en el límite no huya fuera de Edipo. Las identificaciones no eran identificaciones de personas desde el punto de vista de la percepción, sino identificaciones de nombres en regiones de intensidad que dan la salida a otras regiones más intensas todavía, estímulos cualesquiera que desencadenan un viaje por completo diferente. Estas sí que preparan otros pasos, otros movimientos donde ya no se encuentra la madre, sino la Virgen y Dios. Por 3 veces he atravesado vencedor el Aqueronte. Por ello, el esquizo aceptará que se le reduzca todo a la madre, ya que esto no tiene ninguna importancia. Está seguro de poder sacarlo todo de la madre y de retirar de ahí para su uso secreto todas las vírgenes que se habían introducido. Es loco todo esto porque es lo que tú decías, Andy, como eso de los dos polos. Porque diría esto aquí de cómo distinguir la presión que la reproducción familiar ejerce sobre la producción deseante de la que la producción deseante ejerce sobre la reproducción familiar. O sea, como que si ese fuese el problema. Porque claro, no podemos sacar elementos del limpio de la realidad. No es que todo es producción deseante y por otro lado todo es reproducción familiar. O sea, como que hay que saber distinguir los dos niveles y directamente lo que dicen ellos. Por eso dicen esto de que una novela familiar, que es la novela neurótica, o sea, mi papá, mi mamá, no me acuerdo cómo era la novela familiar en Freud, creo que era ese niño que se inventaba otra historia de que los padres eran reyes para poder escapar de su realidad edípica actual. Él se inventaba una historia de que sus padres eran reyes, por ejemplo. Porque él toma el modelo de Moisés, o sea, como que Moisés tenía una genealogía oculta detrás de él, no era él simplemente el tipo que recogieron del río y que era como un hijo de campesino, sino que era como hijo del rey, hijo de la reina de Egipto. Entonces tiran esto de que una novela familiar expresa un esfuerzo por salvar la genealogía edípica, pero también un libre empuje de genealogía no edípica. Y después tiran los fantasmas, que es la forma neurótica para los psicoanalistas, nunca son formas impuestas, son fenómenos de límite o de orilla preparados para verterse por un lado o por el otro. Y ahí tiran eso, Edipo es indecidible. Y creo que una proposición indecidible es de la que no se puede decir si es verdadera o falsa. Como que está siempre entre que uno no puede decir, no, esto es verdad, esto es mentira, o no se puede decir como esta punta hacia este lado o a este otro. ¿Cuál era una proposición de decir? Creo que este es de Kant, como
el mundo, por ejemplo, no sé si era una proposición indecible, como el mundo tiene inicio o tiene final. Como que no podríamos saber eso porque no estamos ni en el principio del mundo ni estamos en el final del mundo para poder decir cuándo empezó y cuándo termina. Siempre estamos metidos en los dos cabos, estamos capturados entre dos imágenes desplazadas. Finalmente no estamos viendo el problema real, que es todo como contaminado. Por un lado, Edipo haciendo su trabajo de capturar a las máquinas deseantes y aplastarlas, y por otro, la producción deseante vibrando y resonando abajo, y haciendo estallar el triángulo y volviendo a ser capturada y así. Y el ejemplo de Nerval para eso, o sea, como muy loco Nerval. Claro, porque también lo lleva a esa indecibilidad a Dios, ¿no? Como, bueno, como Dios, no sé, la palabra así, como que es un, no sé si es un concepto puro, una intuición pura, no sé cuál, pero en un punto de decir Dios existe o no existe, es algo que no tenía sentido porque, porque no me acuerdo por qué, pero a pesar de todo eso, hace todo un camino y termina llegando a la moral y al imperativo categórico y al deber, y termina diciendo, bueno, sí, Dios existe, y termina amando esa moral terrible, ¿no? Del imperativo categórico, entonces como, también me parece como, bueno, está ese problema ahí girando, cómo salirse de los falsos problemas. Y a mí también eso, indecibilidad, me hacía acordar del double bind, como esa paradoja, ¿no? Como estás metido en el double bind y es como, vayas a donde vayas, estás atrapado. Claro, y eso me recuerda, no sé si se acuerdan ese problema que no me acuerdo ya en qué parágrafo fue, como eso de que hay catexis revolucionarias que coinciden con catexis preconscientes reaccionarias, como hay catexis conscientes revolucionarias que coinciden con catexis preconscientes, bueno, o sea, como que uno puede ser revolucionario en su conciencia, pero ser en su inconsciente fascista, como uno puede ser fascista conscientemente, pero revolucionario inconscientemente, como que siento que es como ese mismo problema, pero a nivel ahora familiar y de la producción deseante, o sea, como que uno puede tener una producción deseante activa en lo inconsciente, por ejemplo, y estar capturado familiarmente en lo consciente, por ejemplo, no sé, esto de la genealogía edípica. La genealogía edípica puede ser bien una forma de resguardar a Edipo y ponerlo a trabajar como ya, no es mi papá, mi mamá, es el rey y la reina, como las figuras familiares de arriba, no es, no sé, no es mi papá, mi mamá, es el gran jefe, Hitler, por ejemplo. Pero también, abajo de eso, está trabajando como una genealogía más loca, todos los nombres de la historia, por ejemplo. El rey mongol, no sé, el Atila el Uno, y todo por ahí dando vueltas, o sea, como que estaría todo conjugado. No son dos polos como excluyentes entre sí, sino que va y viene, se mezcla, sale, rompe con uno y hace alianza con otro y después inversa. Hace alianza con el otro y rompe con el que estaba. Y así sucesivamente como que todo se va enloqueciendo como en una fiesta muy extraña. Claro, porque dice como lo que se convierte en problemas, más bien la posibilidad de discernirlos directamente, ¿no? Esto de, está la neurosis intraedípica y la psicosis extraedípica. Yo por ahí, Diego, con esto de las catexis, se me ocurre que no es en planos distintos, sino en planos similares que se continúan, como un I que se va consumiendo en los estados. Uno es, y sigue siendo. Y el producto se produce y el producir como que va haciendo ese proceso. Porque si no nos volvemos ahí medio freudiano, como taca taca, y bionívoco. Sí, es verdad eso. Pero hay otra cosa que se me ocurrió aquí, cuando dice esto de Nerval, como si, porque me acuerdo, no sé si es que me acuerdo bien, si es que lo digo así nomás, pero lo voy a decir así nomás, pero no sé si es que era así. Que de los tipos decían que la tarea del esquizoanálisis era como limpiar al inconsciente de Edipo y de, no sé, de esa forma fascista, por ejemplo, de pensar, de ese fascismo que uno lleva adentro, por ejemplo. Pero a la vez limpiar el inconsciente de Edipo. Y es como si hicieran esa operación ahora con Nerval, que dicen, las identificaciones de Nerval no eran identificaciones de personas desde el punto de vista de la percepción, que es la fórmula edípica, o sea, toda identificación es identificación de persona, sino identificaciones de nombre con regiones de intensidad que dan la salida a otras regiones más intensas todavía. Esa es como una perspectiva de abrir. O sea, ya no se trata de el Edipo cerrándose, Nerval solamente hablaba de su hermana y de su madre, o quería que la niña de su infancia coincidiera con la persona actual y la persona actual así con la madre y la madre con la Virgen y todo en una serie ascendente, sino que con este problema de las regiones de intensidad es como si el problema disparara hacia cualquier lado. No es que yo quiera hablar de mi madre y de mi padre cuando escribo estos, ni siquiera de la Virgen, sino que quiero disparar a cualquier lugar. Y eso es lo que dicen aquí de estímulos cualquiera que desencadenan un viaje por completo diferente, estasis o detenciones que preparan otros pasos, otros movimientos donde ya no se encuentra la madre,
sino la Virgen y Dios, por 3 veces he atravesado vencedor el Aqueronte. ¿Cuál es el Aqueronte? ¿Era como el río de la muerte? De los griegos parece. Entonces, claro, o sea, como que desde esta perspectiva, más que cerrarnos con la interpretación edípica y decir como, bueno, todo calza, Nerval era un edípico, como que nos va a permitir abrir e interrogar a Nerval en su propia producción, en su propio proceso. ¿Hacia dónde se mueve esa figura? ¿Por qué la madre está ahí como figura, pero despunta hacia otro lado como excusa, como estímulo cualquiera para despuntar hacia otro lugar y llegar a otras tierras, o a otras esquicias, no sé, a otras locuras, a otros secretos de las vírgenes que se habían introducido, no sé. Todo se convierte en neurosis o todo se vierte en psicosis. Por tanto, no es de este modo como debe plantearse la cuestión. Sería inexacto guardar para la neurosis una interpretación edípica y reservar a la psicosis una explicación extraedípica. No hay dos grupos, no hay diferencia de naturaleza entre neurosis y psicosis, pues de cualquier modo la producción deseante es la causa última ya de las subversiones psicóticas que rompen Edipo o lo sumergen, ya de las resonancias neuróticas que lo constituyen. Un principio semejante adquiere todos sus sentidos y se le relaciona con el problema de los factores actuales. Uno de los puntos más importantes del psicoanálisis fue la evaluación del papel de estos factores actuales, incluso en la neurosis, en tanto que se distinguen de los factores infantiles familiares. Todas las grandes disensiones estuvieron relacionadas con esta evaluación, presentándose las dificultades en varios aspectos. En primer lugar, la naturaleza de estos factores somáticos, sociales, metafísicos, los famosos problemas de la vida por los que se volvía a introducir en el psicoanálisis un idealismo desexualizado muy puro. En segundo lugar, la modalidad de estos factores. ¿Actúan de manera negativa, privativa, por simple frustración? Por último, su momento, su tiempo. ¿No era evidente que el factor actual surgía después y significaba reciente en oposición a lo infantil o a lo más antiguo que se explicaba suficientemente mediante el complejo familiar? Incluso un autor como Reich, tan preocupado por relacionar el deseo con las formas de la producción social y por ello mismo preocupado también por mostrar que no hay psiconeurosis que no sea también neurosis actual, continúa presentando los factores actuales como si actuasen por privación represiva, la estasis sexual, y surgiendo después, lo cual le lleva a mantener una especie de edipismo difuso, ya que la estasis o el factor actual privativo tan solo definen la energía de la neurosis, pero no el contenido que remite por su parte al conflicto infantil edípico, ese antiguo conflicto que se encuentra reactivado por la estasis actual. La nota de Reich, la función del orgasmo. Todas las fantasías neuróticas hunden sus raíces en el cariño sexual infantil hacia los padres, pero el conflicto hijo-padre no podría producir un desorden durable del equilibrio psíquico si no estuviese continuamente alimentado por la estasis actual que el mismo conflicto crea en el origen. Pero los edipistas no dicen nada distinto cuando señalan que una privación o frustración actuales no pueden ser experimentadas más que en el seno de un conflicto cualitativo interno más antiguo, que no intercepta tan solo los caminos prohibidos por la realidad, sino también aquellos que deja abiertos y que el Dios se prohíbe a su vez, fórmula del doble atolladero. ¿Encontraríamos ejemplos que ilustren el esquema de las neurosis actuales en el prisionero o el encerrado en campos de concentración o en el obrero agobiado de trabajo? Cierto es que no proporcionarían un contingente numeroso. Nuestra tendencia a lo sistemático nos impide aceptar sin intervalo las iniquidades evidentes de la realidad, sin intentar descubrir en qué el desorden del mundo resulta del desorden subjetivo, si está inscrito con el tiempo en estructuras más o menos reversibles. La nota es de Jean Laplanche, La realidad en la neurosis y la psicosis, conferencia pronunciada en la Sociedad Francesa del Psicoanálisis. También confrontar con Laplanche y Pontalis, vocabulario del psicoanálisis, los artículos Frustración y Neurosis actual. Comprendemos esta frase y, sin embargo, no podemos evitar encontrar en ella un tono inquietante. Se nos impone la siguiente lección. O bien el factor actual es concebido de manera privativa exterior, lo cual es imposible, o bien se hunde en un conflicto cualitativo interno necesariamente relacionado con Edipo. Edipo, fuente donde el psicoanálisis se lava las manos de las iniquidades del mundo.
Creo que esto del factor actual es como, ¿cómo poder explicar eso del factor actual? O sea, es como que de repente lo que estaba en el factor hereditario, como en el factor, ¿cómo se llamaría eso? Factor como predisponiente, lo que estaba en el factor predisponiente se actualiza. Eso sería el factor actual, o sea, como en una idea muy edípica. Yo tengo conflictos de infancia con mi padre, bla, 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 bla. De repente, en mi vida adulta me encuentro con el jefe que se comporta como mi padre. Entonces mi neurosis se desencadena y la enfermedad como que me posee. Ese sería más o menos el factor actual, como que en un punto de la realidad, una frustración actual o una privación, no sé, perdí el sueldo, entonces me reencuentro no sé, en mi impotencia infantil, entonces neurosis, caigo en la enfermedad. O sea, como que ese es como el factor actual en psicoanálisis. Una conformación entre la predisposición, que era como la herencia de la medicina clásica, de la psiquiatría clásica, que todo era herencia, que todo era como herencia biológica o neurológica, y después el factor actual del psicoanálisis, que es el encuentro con un factor de, no sé, de frustración o de privación real. En teoría me reenvía siempre el factor predisponiente, pero que tiene su peso como actualidad. O sea, eso creo yo que es el factor actual. Sí, y la psicologización, ¿no? Ahí al final, la reducción de los problemas sociales a problemas subjetivos estructurales. Igual no me queda muy claro igual toda esta distinción que hacen como, o sea, dicen como no, hay una sola cosa, no hay dos grupos. Bueno, está bien, no hay diferencia de naturaleza, está bien, hay una sola y misma producción y supongo que se registrará diferente según sean neurosis o psicosis o perversión, algo así. Ah, eso mismo imagino yo lo que dijiste, porque finalmente todo se reduce a la producción deseante, que es como el gran flujo del cual como que de repente se va diferenciando el asunto, o sea, como, porque finalmente dice eso de la causa última, va a ser la causa última de las subversiones psicóticas que rompen Edipo o lo sumergen, o de las resonancias edípicas que hacen el triángulo, lo que deja afuera, lo que deja adentro y lo que va reproduciéndose, o sea, como, claro, eso mismo que dijiste me imagino. Plantea todo o sea, está yendo contra el estructuralismo totalmente, ¿no? No es que a la neurosis le aplicás una interpretación edípica y a la psicosis una extra edípica y ahí estás abordando el problema, sino que, no sé, bueno, lo rompen las estructuras subjetivas, me parece. No sé si están siendo antipsicología o qué, o cuál es lo que están proponiendo, ¿no? No me queda claro. Sí, es raro esto del factor actual, como que no sé por qué lo tiran. De lo que leí de esto, como que claro, dicen, en primer lugar, lo que van a criticar de estos factores es su naturaleza. O sea, ¿qué son? ¿Somáticos, metafísicos, sociales? ¿Son problemas de la vida, así nomás, que no tienen nada que ver con la sexualidad? Y después tiran otra crítica, dicen, ¿cuál es la modalidad de los factores? ¿Actúan de manera negativa, privativa, o por simple frustración? O sea, como vienen a negarme mi posición de sujeto, vienen a quitarme lo que tenía, o vienen a frustrarme en lo que quería lograr. Y después, o sea, su momento, su tiempo, o sea, que siempre surgen después. Como que el psicoanálisis siempre pone el factor actual en un después, o sea, no sale del problema infantil. O sea, como el factor actual, como es después, siempre está remitido a un Edipo infantil. Como que siento yo que es tan confuso esto porque es tan confuso a sí mismo para el psicoanálisis. O sea, es como que al psicoanálisis mismo le cuesta integrar la actualidad, como lo que tú dijiste, o sea, como les cuesta salir de la estructura. Eso es lo loco yo siento. Sí, para mí se viene a pelear con el factor actual por estas modalidades y otra que va abriendo en el libro, de que no es solo el tiempo en cuanto a una naturaleza inconsciente que respecta a una familia y después al presentarse en la realidad externa despierta eso que alguna vez fue esa huella anémica, sino que es muchísimo más complejo y que son otras modalidades, otras naturalezas y otros lugares los que operan. Y acá viene, me parece, esto de la lo que dijo Andrés antes, de la sociedad, que reduce de alguna manera en tiempo, en espacio, en sujeto, y sobre todo en parágrafo 5 del primero, en cómo relacionar, cómo conceptualizar, cómo desestructurar. Después acá sigue y como que le critica a Reich en ese sentido, como que dice, quiso hacer otra cosa, pero en última instancia volvió cayendo con las mismas lógicas, por más que cambie algunos valores. Por eso está buena esta pregunta de lo subyacente, qué naturaleza, qué lugar, qué modalidad, etcétera, etcétera, etcétera.
En otra vía, si consideramos las desviaciones idealistas del psicoanálisis, vemos una interesante tentativa para conceder a los factores actuales un estatuto que no es ni privativo ni ulterior. Ocurre que las dos preocupaciones se encontraron ligadas en una aparente paradoja. Por ejemplo, en Jung, la preocupación por acortar la cura interminable dedicándose al presente o a la actualidad del trastorno, y la preocupación por ir más lejos que Edipo, más lejos incluso que lo pre-edípico, por llegar más arriba, como si lo más actual fuese también lo más original y lo más rápido, lo más lejano. Nota 56. La misma observación sirve para Rank. El traumatismo del nacimiento no implica tan solo un alejamiento más allá de Edipo y de lo pre-edípico, sino que también debe ser un médico para acortar la cura. Freud lo señala con amargura en Análisis terminable e interminable. Rank esperaba curar todas las neurosis, liquidando más tarde, mediante un análisis, este traumatismo primitivo. De ese modo, un pequeño fragmento de análisis ahorraría todo el resto del trabajo analítico. Jung presenta los arquetipos a la vez como factores actuales que desbordan precisamente las imágenes familiares en la transferencia, y como factores arcaicos infinitamente más antiguos, con una antigüedad distinta a la de los propios factores infantiles. Sin embargo, nada ganamos con eso, pues el factor actual no cesa de ser privativo más que a condición de gozar de los derechos del ideal, y no cesa de ser un después más que a condición de convertirse en un más allá, que debe ser significado anagógicamente por Edipo en lugar de depender de él analíticamente. De manera que el después se vuelve a introducir necesariamente en la diferencia de temporalidad, como manifiesta el sorprendente reparto propuesto por Jung. Para los jóvenes cuyos problemas son familiares y amorosos, el método de Freud. Para los no tan jóvenes cuyos problemas son de adaptación social, Adler. Y Jung para los adultos y viejos cuyos problemas son los del ideal. Y ya hemos visto lo que es común a Freud y Jung. Siempre el inconsciente medido por los mitos, y no por las unidades de producción, aunque la medida se realice en dos sentidos opuestos. Pero, ¿qué importa finalmente que la moral o la religión encuentren en Edipo un sentido analítico y regresivo, o el Edipo en un sentido anagógico y prospectivo de la religión o la moral? Claro, no sé si se acuerdan ustedes lo que era anagógico, creo que eso lo trabajó en el primer capítulo, o sea, anagógico hacia arriba, o sea, como hacia más allá, hacia Dios, hacia el mito, y analítico hacia abajo, como a la pulsión, al sujeto, al individuo. Pero creo que este es el problema que le tiran a los factores actuales, que creo que, no sé si este parágrafo, no creo que que ellos van a decir que el quinto paralogismo y el último es el del después, pero también lo van a tirar. Pero creo que todo está precipitándose hacia eso, hacia el siguiente paralogismo. Pero tiran esto de que lo que ellos quieren ver es conceder a los factores actuales un estatuto que no es ni privativo ni ulterior. O sea, como que no es ni un después de lo edípico, ni es privativo respecto a las condiciones de producción. O sea, el sujeto no carece de nada ni se remite a su Edipo siempre. Y después dice, como si lo más actual fuese también lo más original y lo más rápido, lo más lejano. Bueno, eso de Jung, porque dicen que Jung presenta los factores actuales como, claro, ese siento yo que es el problema, porque Jung da el paso en que, dice aquí, desborda las imágenes familiares en la transferencia y como factores arcaicos infinitamente más antiguos, dice. Pero no ganamos nada con eso, pues el factor actual no cesa de ser privativo, que es lo que le reclaman al psicoanálisis, más que a condición de gozar de los derechos del ideal, o sea, como de referirse a un dios, por ejemplo, a un mito. Y después dicen, y no cesa de ser un después, o sea, que es lo que le reprochan al psicoanálisis, un después del Edipo, más que a condición de convertirse en un más allá del Edipo, el mito, por ejemplo, de vuelta al mito. O sea, dicen como Jung no da ningún paso porque hace lo que en el psicoanálisis es analítico del Edipo, lo que se explica de Edipo hacia abajo,
Jung lo pone en un plano más arriba nomás, se explica desde el mito. Es como un Edipo más abstracto, ya no es el Edipo, papá, mamá, yo, es el mito, Dios, padre, madre, todos los dioses de Jung. Nunca leí a Jung, así que no podría decirle cuáles dioses son. Sí, yo creo que sigue con las lógicas de pensar otras categorías, o muchas más categorías y no una sola, y después permanentemente criticar que nos llevan el deseo a la producción y el deseo a la liberación, a la organización, a la liberación, que lo encierran. Sí, estaba todo, además ese problema de la genealogía edípica o la genealogía no edípica, y había como marcado estos pasos y estos movimientos, o sea, como en un punto, esto que decís, ¿no? Como qué movimiento hay o qué relación hay, cómo hacer una psiquiatría materialista y no una psiquiatría idealista. Sí, parecería que el tiempo ahí, la historia del tiempo está girando. Claro, es loco eso que decís, porque claro, al principio parten con eso, el psicoanálisis es idealista. O sea, como porque no logra encajar el tiempo en su teoría, como que el tiempo siempre está en un después. O sea, como que la temporalidad siempre está después. Después del Edipo hay temporalidad, después del mito hay temporalidad, pero siempre hay como una que es lo que siempre le critican a los lacanianos, que es que ellos dicen, no, nosotros no pensamos el tiempo cronológico porque eso no nos interesa, dicen. Pensamos los tiempos lógicos de la estructura. Pero ¿dónde está el tiempo? Esa es la pregunta. O sea, como que siento yo que ese sería, como dijiste tú, lo que el factor actual demuestra en la teoría, que es que ¿dónde está el tiempo? ¿Quién se robó el tiempo? No sé. ¿Dónde lo escondieron abajo del diván? No sé, en el polvo. Decimos que la causa del trastorno, neurosis o psicosis radica siempre en la producción deseante, en su relación con la producción social, su diferencia o su conflicto de régimen con esta y los modos de catexis que en ella operan. La producción deseante, en tanto que presa en esta relación, este conflicto y estas modalidades, este es el factor actual. Este factor también no es ni privativo ni ulterior. Constitutivo de la vida plena del deseo, es contemporáneo de la más tierna infancia y lo acompaña a cada paso. No viene de improviso después de Edipo, no supone para nada una organización edípica ni una preorganización preedípica. Al contrario, Edipo depende de él, ya como estímulo de cualquier valor, simple inductor a través del cual se establece desde la infancia la organización anedípica de la producción deseante, ya como efecto de la represión general que la reproducción social impone a la producción deseante a través de la familia. Actual, por tanto, no se designa así porque es más reciente, ni por oposición a antiguo o infantil, sino por diferencia con virtual. Y lo virtual es el complejo de Edipo, ya porque deba ser actualizado en una formación neurótica como efecto derivado del factor actual, ya porque esté desmembrado y disuelto en una formación psicótica como el efecto directo de este mismo factor. Es en este sentido que la idea del después nos parecía un último paralogismo en la teoría y la práctica psicoanalíticas. La producción deseante activa en su mismo proceso carga desde el principio un conjunto de relaciones somáticas, sociales y metafísicas que no suceden a relaciones psicológicas edípicas, sino que se aplicarán, por el contrario, al subconjunto edípico definido por reacción, o bien lo excluirán del campo de catexis o de carga de su actividad. Indecidible, virtual, reactivo, así es Edipo. Es una formación reactiva ante la producción deseante. Nos equivocaríamos si considerásemos esta formación por ella misma, de modo abstracto, independientemente del factor actual que coexiste con ella y ante el cual reacciona. Sin embargo, esto es lo que hace el psicoanálisis al encerrarse en Edipo y al determinar progresiones y regresiones en función de Edipo, o incluso con respecto a él. Así, la idea de regresión preedípica por la que a veces se intenta caracterizar la psicosis es como un ludión. Las regresiones y las progresiones solo se efectúan en el interior de los vasos artificialmente cerrados de Edipo y dependen, en verdad, de un estado de fuerzas cambiantes, pero siempre actual y contemporáneo, en la producción deseante anedípica. La producción deseante no tiene más existencia que la actual.
Progresiones y regresiones son tan solo las realizaciones de una virtualidad que siempre se halla tan perfectamente llenada como puede serlo en virtud de los estados del deseo. Entre los pocos psiquiatras y psicoanalistas que han sabido instaurar con los esquizofrénicos, adultos o niños, una relación directa realmente inspirada, Gisela Pankow y Bruno Bettelheim trazan nuevos caminos por su fuerza teórica y su eficacia terapéutica. No es una casualidad, por otra parte, que ambos pongan en duda la noción de regresión. Tomando el ejemplo de los cuidados corporales proporcionados a un esquizofrénico, masajes, baños, paños calientes, Gisela Pankow se pregunta si se trata de llegar al enfermo en el punto de su regresión, para proporcionarle satisfacciones simbólicas indirectas que le permitirían reanudar con una progresión, volver a tomar una marcha progresiva. Ahora bien, no es cuestión, dice, de dar cuidados que el esquizo no recibió cuando era bebé, sino que se trata de proporcionar al enfermo sensaciones corporales táctiles y otras que le conduzcan a un reconocimiento de los límites de su cuerpo. Se trata del reconocimiento de un deseo inconsciente y no de la satisfacción de este. Gisela Pankow, El hombre y su psicosis. Recordemos la bella teoría del signo desarrollada por Gisela Pankow en estructuración dinámica en la esquizofrenia. Sobre la crítica de la regresión por Bruno Bettelheim, la Fortress Vide. Reconocer el deseo es precisamente volver a poner en marcha la producción deseante sobre el cuerpo sin órganos. Allí mismo donde el esquizo se había replegado para hacerlo callar y ahogarlo. Este reconocimiento del deseo, esta posición del deseo, este signo, permite un orden de producción real y actual, que no se confunde con una satisfacción indirecta o simbólica y que, tanto en sus paradas como en sus puestas en marcha, es tan distinto de una regresión preedípica como una restauración progresiva de Edipo. No sé, este es un primer final que me deja así. Pero es raro esto de reconocer el deseo, o parece dialéctica, me parece Hegel, tipo, ¿no? Como, igualmente no hay una satisfacción indirecta, no es que el deseo es el deseo del otro, como bueno, no está mediado por el otro, sino parecería, no sé, está ahí en acto. Bueno, igual creo que la virtual es en acto y virtual es en potencia. O sea, no la distinción aristotélica clásica, sino esa flasheada que tira, no sé, de Spinoza, que no se entiende una mierda. Pero es una potencia llena. La virtualidad está siempre llenada. Es raro esto igual de reconocer, o sea, este reconocimiento del deseo me movió un poco. O sea, por lo menos, tal vez reconocerlo en cuanto a no acallarlo, ¿no? Como, Es verdad que suena rarísimo, es como si fuera psicoanálisis casi. Yo me pregunto, y que lo que me pregunté cuando leí esto es como, quizás será como otro sentido el que le da Gisela Pankow, que es la que citan, pero nunca fui a verla, así que no sabía, pero suena muy psicoanalítico, eso es súper raro. Como tú, o sea, como, que es muy hegeliano aparte, y reconocer el deseo es como dialéctico, es rarísimo. lo que sí, dice como que no se confunde con una satisfacción indirecta o simbólica. Tal vez ahí como que hacen la distinción, pero como el punto sería, bueno, ¿qué es un reconocimiento no dialéctico? No sé. Y respecto al párrafo antes de ese, que fue muy caótico, eso es lo loco, como que el factor actual es la producción deseante. O sea, eso querían decir quizás con eso de que no es privativo, no le falta nada, no viene después ni viene antes, sino que está siempre fluyendo, como que es la Gilé, o sea, como lo que siempre está llenando el espacio, la materia, lo que está empujando siempre, y tiran eso, Edipo depende de la producción deseante, del factor actual. Por eso Edipo va a ser lo contrario, creo. O sea, como Edipo depende del factor actual, Edipo es lo virtual. Creo que lo virtual
claro, lo virtual llenado por el factor actual, que es la producción deseante, porque Edipo trabaja sobre ella, como que Edipo no es la producción deseante que aplasta. Y virtual, claro, quizá, que es lo que se me ocurre ahora, es como si fuera la parte de la estructura. O sea, como que a lo actual se pone la estructura, Edipo como estructura que mide, o sea, como que esto está bien, esto está mal, esto está bien encaminado, esto va hacia la locura, esto te falta para llegar hasta mí, sácate los ojos, no sé, cosas que hace Edipo en sus cuentos. Claro, es como el deber ser contra el ser, ¿no? Como la moral, la jerarquía y la separación entre el mundo, no sé, real y el mundo ideal. Me parece que está esa oposición, ¿no? De, bueno, está haciendo ahí. Y ahí aparece el problema del tiempo, ¿no? Como no sé si dicen eso, pero como parecería como no puede no ser un factor actual, no puede no estar efectuado, no sé. A mí también me parece loco el principio del párrafo, como que siempre nos están reenviando a ese problema que creo que, no sé si será el problema crucial de este libro o no, que es este problema de que la diferencia de régimen entre producción deseante y producción social, como si eso estuviera en el centro de este problema. Y yo creo que les permite decir que, no sé, esta cosa pichoniana, uno lleva toda la vida social adentro. Pero hay diferencia de régimen, sí, o sea, está lo social, está el deseo, sí, pero al final son de la misma naturaleza, o sea, lo social y el deseo están como en un mismo flujo, en un mismo plano, inmanente, y no como el psicoanálisis lo piensa trascendentemente con el Edipo, que es su idealismo. O sea, como, y eso que tienen aquí de, la causa del trastorno radica siempre en la producción deseante, en su relación con la producción social, su diferencia de régimen o su conflicto de régimen con esta, y los modos de catexis que en ella operan. O sea, como que lo social y lo deseante no son disociados, no son dos polos diferentes, sino que como dos, no sé, como dos formas que están coexistiendo al mismo tiempo en el mismo flujo. Uno intentando capturarla y meterla en un orden específico, no sé, el capitalismo o el Edipo, otro que está siempre resumbando y vibrando por debajo, o por arriba, por encima, o debajo de la piel, no sé. Sí, para mí está bueno el primer párrafo que leímos, parece que tira afirmaciones por fin y relaciona un poco todo lo anterior con estas represiones generales. Y el segundo párrafo no lo termino de ver hacia dónde va. Capaz que le faltó tacharla a ese. Cuando Guattari le mandaba carta, le puso este no también y Guattari se enojó y lo mandó, por las dudas. Sí, hizo como una secuencia, ¿no? Me quedé con lo de reconocimiento. Como bueno, reconocer es que se vuelva a poner en marcha la producción deseante sobre el cuerpo sin órganos, que era lo que el tipo, ¿cómo era que decían? Restringía, ¿no? Bueno, se apropia, hace toda esa porquería. Y eso, este reconocimiento del deseo, esta posición de deseo, este signo, como los pone todos juntos. Sí, supongo eso como una afirmación, ¿no? Como, o sea, no se está midiendo, está como deviniendo, ¿no? Como lanzando no sé, la piedra al agua y viendo hasta dónde llega, una cosa así. Y en ese sentido, como no pueden sino hacerse, pero no como un ideal, ¿no? Sino como está efectuando. Sí, con lo que dijiste me queda más claro porque si no quedaba muy en el aire. Claro, reconocimiento que quería decir, claro, si afectación tiene sentido. Afirmación tiene, para mí tiene mucho sentido, sí. Y lo otro, lo último del párrafo anterior, que es el quinto paralogismo, que es lo de Edipo indecidible que dice, y el después, que dice, en ese sentido que la idea del después, que es lo que el psicoanálisis proponía como cuando trabajaba el factor actual, no como producción deseante, sino como el después de la infancia, o lo privativo, dicen, nos parecería el último paralogismo. La producción deseante activa en su mismo proceso carga desde el principio un conjunto de relaciones somáticas, sociales y metafísicas, que es lo que venían diciendo hace mucho tiempo, que no suceden a relaciones psicológicas edípicas, sino que se aplican, por el contrario, el subconjunto edípico definido por reacción, o bien lo excluirán del campo de catexio de carga de su actividad. Indecidible, virtual, reactivo, así es, Edipo es una formación reactiva ante la producción de Santo. O sea, lo que se me ocurre aquí, porque está este problema, no me acuerdo qué paralogismo era, ya me perdí en los paralogismos, pero creo que era el tercero, Edipo como aplicación, decían, que el paralogismo de que Edipo era se aplicado, o sea, no es que el jefe es mi padre, sino que yo aplico, al aplicar a mi padre al jefe, el jefe deviene mi padre, como que Edipo se aplica sobre las cosas, es como si se las comiera, como un Pac-Man, o sea, Edipo Pac-Man, se traga las cosas, o Edipo Kirby, como Kirby me suena más como un Edipo, o sea, como que succiona las cosas y se apropia el personaje,
O sea, como no es que Edipo esté antes ni después, sino que Edipo es una operación que se aplica sobre la producción deseante y se la apropia y es una reacción. Por eso virtual, sobre su medida, se dice si es que va bien o va mal. Reactivo porque Edipo no es actividad, porque la actividad es la producción deseante, e indecidible porque no se puede saber de dónde sale Edipo, o sea, como de dónde viene Edipo, no podemos hacer una genealogía como histórica, porque ni en los griegos Edipo quería decir eso, que es lo que venían diciendo hace tiempo, ni en los griegos Edipo quería decir el incesto, tenía que ver con el poder y todas esas cosas, pero por eso es indecidible, imagino yo, pero por eso el paralogismo del después, porque el después solo existe desde que existe Edipo, porque en la perspectiva de la producción deseante siempre actualidad, o sea, siempre está deviniendo, siempre está como afirmándose, el deseo está moviéndose, no está como ni antes ni después. Barría, Simón Escualo, dando vuelta a la página, ya no pienso en mi la vida, pienso en mi vida en subida, en bajada y no encuentro la salida. Es la ida de la búsqueda que da la tristeza, que empieza y que pesa la mochila de recuerdo. Me acuerdo de cada vivencia y carencia que pienso no para atrás, detrás más vas dejando huella. Es la estrella que alumbra mi paso, arraso con falso abrazo, que asco, no participo en este fiasco. Me arranco al toque de lo malo, al pobre árbol lo abrazo y yo no lo talo. Qué raro, tanto que piensa mierda, pulenta, me enerva que no permita la planta en mi huerta, desierta o acepta. El sistema de secta detecta, te tiene vida entera trabajando como proleta. Escribo esta letra en mi grano de arena, qué pena, que más fuerza que razón haya sido el lema. Mi mente se queda pegada en el pasado, no. Yo quisiera saber Cuán grande es la piedra con la que tú has tropezado. Mi mente se queda pegada en el pasado, no. Yo quisiera saber Cuán grande es la piedra con la que tú has tropezado. Me miro al espejo y quedo perplejo, mañejo y de la juventud a paso rápido me alejo. De niño pensaba que sería cuando grande, ahora que soy grande pienso en que queda poco para ser viejo. Viajo, liberándome de ataduras, ocupando la escritura como armadura. Llevo marcas de por vida como quemaduras, la fruta inmadura igual madura aunque la espera sea tortura. Pensar en felicidad eterna e ilógico, dime que pasar del llanto a la risa no es mágico. Cuático es siempre superar momentos trágicos, rendirse a la primera nunca para mí fue lógico. Sí, hay miles de piedras en el camino, no quisiera saber cuál es mi destino. Yo agradecido de lo que he vivido, si lo malo lo bueno no hubiera existido, no. Mi mente se queda pegada en el pasado, no. Yo quisiera saber Cuán grande es la piedra con la que tú has tropezado. Mi mente se queda pegada en el pasado, no. Yo quisiera saber Cuán grande es la piedra con la que tú has tropezado. Che, muchachos, yo llego hasta acá porque tengo que ir a cocinar y todo eso. Una buena avanzada hicimos. Hicimos lo de la semana pasada también. Le metimos, está bueno.
si lo lees de una, es como que te queda el sentido mejor, ¿viste? O sea, como Totalmente. entendés el movimiento ahí, por dónde están yendo. Nos queda el siguiente parágrafo y terminamos el capítulo, ¿no? Por fin. El final de este dejó que desear, yo digo. Esa es mi opinión personal, o sea, como que no me impactó, no me dejó así como wow, el desierto, no sé qué, sino que ahora fue como Edipo. No sé, me dejó como ahí, como a medio camino. Espero grandes cosas del otro, sí. El proceso se llama. El proceso. Bueno, banda, nos vemos el fin de que viene. Bueno, cuídense, que estén bien. Estamos viviendo la época del apogeo, de las criaturas menos dotadas de inteligencia. Mejor, escucha en tu interior. La verdad más íntima. Podrás ver más allá de lo evidente. Ya no quiero más enfrentamientos de este tipo. Un signo de interrogación quiere cortarme la cabeza. Si no le escribo una canción típica con una respuesta rápida y cada pregunta esperada saca sangre en mis oídos. Oí de las dos opciones en tu música tediosa, tu música dolorosa que nos obliga a pensar cosas. Nos obliga a pensar cosas que pensar no queremos. Lo mejor que podemos hacer es esto. A veces somos presa fácil del engaño carcelero, un traidor forastero que te carcome por dentro. En el tiempo, un encuentro cercano con la muerte. Levántate, sé valiente, busca tu llave. No llueve eternamente, pero la mente es tan débil, tan hábil. Y la fuente de nuestros poderes. Tu música dolorosa que nos obliga a pensar cosas. Nos obliga a pensar cosas que pensar no queremos. Lo más profundo del pensar, el sentir. ¿Por qué amamos? ¿Por qué deseamos? ¿En qué creemos? Tendrán que aprender muchas cosas nuevas. Tu música dolorosa que nos obliga a pensar cosas. Ya entiendo. La puerta no se abre sola, no entramos por casualidad. Tenemos un objetivo claro, reventar tus tímpanos. 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 La puerta no se abre sola, no entramos por casualidad. Tenemos un objetivo claro, derretir el témpano. 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 Porque estamos como tú, destruyendo el templo. Porque somos como tú, el peor ejemplo. Aún no tienes la fuerza suficiente. ¿Quieres saber cómo estamos? Estamos bien encaminados. Nuestros niños y adolescentes crecen masacrados por un negocio perverso, por un consuelo para el llanto. Dime cuánto tiempo falta para que descubran el canto. Tu música dolorosa que nos obliga a pensar cosas. Nos obliga a pensar cosas que pensar no queremos. El canto nos permite escribir lágrimas en silencio. Quien quiere pagar todo cambio tiene un precio, un sacrificio. Y un sacrificio más no te saldrá tan barato. Pero un sacrificio más nunca será en vano.
Estamos viviendo en la época del apogeo de los medios de comunicación y es cuando el hombre está más incomunicado.